Hola, muy buenos días. Un saludo cordial para todos los que se conectan a esta jornada de ayuno. Mi nombre es Carlos Andrés Zapata y hoy les voy a acompañar con un tema bien interesante que he titulado Como pastores a medianoche. Para ello vamos a estar leyendo en el Evangelio de Lucas, capítulo número 2, versículos del 8 al 20. Y dice así la palabra de Dios. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos, pues, hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron, pues, apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Uno de los relatos más preciosos de la historia es el relato de la Navidad. No solamente por la noticia que significa la Navidad, el hecho de que Dios se hace carne y viene al mundo como respuesta a la necesidad humana, como respuesta de esperanza, como respuesta de salvación, sino por todas las circunstancias que rodearon al nacimiento de Jesús. Es impresionante, por ejemplo, asuntos como el nacimiento virginal, el censo que decretó el emperador para esa época. Es impresionante, por ejemplo, la reacción de José cuando se entera que su esposa, o su prometida, mejor dicho, está embarazada antes del matrimonio. O sea, eso era una cosa pues de no creer, de alquilar balcón, ¿cierto? Es impresionante cómo al mismo tiempo el mismo José recibe indicaciones del ángel para mostrarle lo que antes le había comentado a María, que esta concepción no era una concepción natural, sino era una concepción divina, y que el hijo que estaba esperando María no era producto de una infidelidad ni mucho menos, sino justamente producto de la obra del Espíritu Santo. Es impresionante el hecho de que Jesús haya nacido en un pesebre. ¿Cómo es posible que el Rey del universo, el Salvador del mundo, viene a terminar naciendo en un lugar donde se le dan a comer a los animales? Entonces miren que la historia de la Navidad eh, justamente es preciosa por donde uno la mire, por su significado, pero también por los hechos mismos que rodearon a esta historia. Justamente uno de esos acontecimientos preciosos y bellos es este que acabamos de leer en el Evangelio de Lucas, que relata la historia de unos pastores comunes y corrientes que estaban desempeñando sus labores de cuidado de las ovejas, y que de repente se vieron envueltos en un acontecimiento impresionante, de no creer, un acontecimiento impactante, rodeados de la gloria del Señor, rodeado de ángeles que les anunciaban la noticia más impresionante, pues más bella, impresionante, impactante de toda la historia. ¿Sí? Hay una cosa muy interesante, y es que en el mundo periodístico hay una competencia por lo que llaman ellos las chivas, que son las noticias, digamos, de alto impacto, de último minuto. ¿Sí? Y es complejo para los periodistas obtener una chiva, ¿no? Pero acá estos pastores, sin ser periodistas, estaban obteniendo de primera mano, de primera fuente, la noticia del nacimiento de Jesús. Lo primero que quiero que consideremos en esta historia
es el punto que he titulado Comunes y Corrientes. Uno esperaría que esta noticia tan extraordinaria se le diese a conocer a personas de un alto nivel social, ¿cierto? Pertenecientes tal vez a la realeza, pertenecientes a la clase económica dominante, más alta, pero acá estamos hablando de que la noticia se le da a conocer a simples pastores, ¿sí? Simples y comunes. Le digo la palabra simples no por el desmérito de la profesión de ellos, sino destacando que eran hombres comunes y corrientes. Eran personas como tú y como yo, que estaban desempeñando una labor cotidiana, una labor ordinaria, que no pertenecían a una clase social alta, sino que hacían parte de ese grueso del pueblo, digámoslo así, común, insisto en esto, común y corriente, que de repente en medio de sus labores de la cotidianidad se ven envueltos, como les cuento, en esta gran experiencia. Qué hermoso que el Señor no tenga reservas para comunicar sus verdades y su amor, su gracia, digamos, partiendo de prejuicios como los tenemos nosotros, ¿no? De pronto nosotros nos hacemos más afines a quienes de pronto tienen una cierta posición económica o política o social. Pero el Señor es simple, es descomplicado, es sencillo y busca justamente esos corazones sencillos. Me viene a la mente, me viene a la mente ese hecho de que el Señor dice que oculta estas verdades de los sabios y de los entendidos y se las revela a personas que son como niños, a los débiles, a los vulnerables. Qué bonito saber que para seguir a Jesús, para conocer sus verdades, para ser testigo de sus más grandes noticias y de sus más grandes regalos, no tenemos que ser personas extraordinarias, no tenemos que ser personas millonarias, ni llenas de mucho poder, ni llenas de muchas cosas, sino simplemente con un corazón sencillo, humilde, dispuesto a recibir su amor, su verdad, su palabra. Y eso era lo que tenían estos pastores. Tal vez no tenían dinero, tal vez no tenían poder, tal vez no eran muy poderosos espiritualmente tampoco, pero eran hombres sencillos, hombres comunes, pero hombres con un corazón dispuesto a recibir las verdades profundas del Señor. Lo siguiente que quiero considerar de esta historia es la noticia, ¿sí? Recuerden que estaban ellos allí en medio de su labor pastoral, sale un resplandor, la gloria del Señor los rodea, los ángeles llegan y ellos evidentemente ante semejante circunstancia comienzan a experimentar temor, ¿cierto? Mucho temor. Pero el ángel les consuela y les dice, espérense, espérense, no tengan miedo. Es que la noticia de la llegada de Jesús no tiene por qué causar temor. La noticia de la llegada de Jesús no tiene por qué causar angustia, al contrario. ¿Sí? Es una noticia de gran gozo, ¿cierto? Les comunica el ángel. Esto es un motivo para alegrarse, porque era la noticia que ellos como judíos estaban esperando durante mucho tiempo. Recordemos que eh, para la para este momento, para el momento histórico que recrea este pasaje bíblico, Israel estaba bajo el dominio romano. Ya tenía muchos años bajo el dominio romano, lo que implicaba ser esclavos, digámoslo así, o ser súbditos más bien de este imperio. Tenían que pagar impuestos muy altos, tenían que ver permanentemente la invasión de tropas extranjeras en su territorio, y para ellos eso era como una humillación. Y tenían ellos la esperanza de que en algún momento, en algún día, llegaría el Mesías, ¿sí? El libertador prometido que les devolvería a ellos ese estatus de pueblo elegido, de pueblo de Dios. Y evidentemente ese día había llegado, el momento esperado, sí, había llegado y ellos estaban recibiendo la noticia de que por fin ese Mesías, ese libertador, había llegado, había nacido. Evidentemente significaba el cumplimiento de un sueño, significaba el cumplimiento de una promesa y definitivamente la noticia de la llegada de Jesús es
una promesa cumplida que nos debe dar esperanza. Para los pastores que estaban recibiendo esa noticia, era sin duda una noticia esperanzadora, porque insisto en esto, era la respuesta a una larga espera, llena de tristeza, de humillación, de dolor, de peso por todos los impuestos que tenían que pagar. Entonces, claro, esta noticia que le estaban dando los ángeles, sin duda alguna era una noticia cargada de esperanza, que no simplemente era una noticia de que iba a venir, de que va a suceder, sino la noticia era de que ya había llegado, ya había nacido el Mesías. Entonces es impresionante, ¿no? Cómo la noticia o cómo el Evangelio como buena noticia nos debe significar esperanza. Nos debe significar esperanza y respuesta al cautiverio del pecado, esperanza y respuesta al cautiverio de la angustia, del temor, de la incertidumbre, ¿sí? Porque Jesús viene justamente a traernos libertad, a traernos una verdadera libertad, ¿sí? Ellos pensaban que era una libertad que se circunscribía únicamente a un plano, digámoslo así, político, a un plano militar, pero era más que eso, porque era la misma libertad que cada ser humano necesita para vivir una vida diferente, para vivir una vida en plenitud, ¿sí? Libre del pecado, libre de la maldad, libre de, insisto en esto, de la angustia, del temor que es producto, digamos, de ese mismo pecado. Entonces, la noticia del Evangelio es una noticia que trae alegría, que trae esperanza y que es una respuesta a la opresión humana. Y de esa manera la tenemos que también nosotros comprender. Y finalmente dice que después de que ellos se encuentran con todo esto, ¿verdad? Con la experiencia de la gloria de Dios, de los ángeles, dándoles esta noticia esperanzadora, ellos van, se encuentran con Jesús, ¿verdad? Le adoran allí en el pesebre, y cuando ellos vienen de ver a Jesús, dice que regresan glorificando y alabando a Dios. Yo siempre he dicho que nadie que se topa con Jesús termina siendo la misma persona. Nadie que se encuentra de frente con el Señor, con el Creador, con el Salvador, termina siendo la misma persona. Hay un cambio profundo. Y para estos pastores, hombres ordinarios, comunes y corrientes, sí, que venían seguramente de una experiencia de angustia, de tener que trabajar de manera agobiante por esta opresión romana, de que estaban desesperanzados porque creían que no había una opción más para ellos como personas, como individuos, como pueblo. Ellos, al toparse con la buena noticia de Jesús, al verlo de frente, regresan glorificando y adorando. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros una vez nos enfrentamos o nos encontramos, más bien, porque más que enfrentarse es un encuentro, al encontrarnos con Jesús? ¿Nuestro corazón sigue triste, sigue abatido? ¿O encontrarnos con Jesús en verdad es un motivo de alegría, un motivo que transforma la respuesta de nuestra vida de la desesperanza a la esperanza, de la angustia a la alabanza, a la gratitud? Y creo que es el mensaje, ¿no? Que este encuentro con Jesús nos lleve a eso, nos lleve a transformar nuestro camino de vida, porque al transformar y librarnos, digamos, de lo que implica la maldad, el pecado, y encontrarnos de frente con Jesús, sin duda alguna nuestro corazón explota de alegría, de gozo, de esperanza, de felicidad. Así que te animo a eso, a que el encuentro con Jesús te permita cambiar esa trayectoria de vida de pronto caracterizada por la tristeza y el dolor, y que a partir de este momento, de este encuentro con el Señor, tu vida, mi vida, tenga un giro de alabanza, de glorificación a Dios, de alegría, de gratitud, de mirar, como en ocasiones lo he dicho, al futuro con esperanza, porque en ese futuro está Jesús, ¿sí? Porque en este presente también está Jesús. Y sí, vendrán momentos difíciles, vendrán momentos duros, pero el Señor está con nosotros. Tenemos la esperanza de la buena noticia del Evangelio, de que el Señor ha venido
y nosotros hoy tenemos la película completa, ¿no? No solamente que nació, sino que ya cumplió esa labor redentora en la cruz, murió y resucitó, y por que Él vive, hoy nosotros tenemos esperanza y tenemos vida eterna. Espero que haya sido este tiempo de mucha edificación para ti. Compártelo con otros amigos, con otras personas para que también sean edificadas. Que el Señor te bendiga.